DeFi Week. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido a todos. Antes que nada, voy a pedir disculpas que Walter no pudo estar en la presentación por motivos personales, pero bueno, nosotros en PPI trabajamos en equipo, así que cualquiera del equipo de Walter puede hacer presentaciones y estar a la altura. Lo que me pareció muy bueno, el panel anterior, estuve escuchando los últimos 10 minutos y me pareció oportuno que a mí me toque dar perspectivas de inversiones 2021, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es compartir dentro de lo que son mis notas de inversión dentro de PPI. Nosotros siempre seguimos un protocolo muy estricto de inversión, sobre todo todas las semanas hacemos registros y vamos mirando cómo van los mercados y los diferentes eventos. Entonces, lo que me pareció a mí, y después en las preguntas, o si alguno tiene algo más para puntualizar, puede levantar la mano, puede escribir y no tengo ningún problema de profundizar el tema. Me pareció bueno, no solo para mí, sino, a ver, para mí sería mucho más fácil ir y hacer una estimación de cómo veo los mercados de acá a un año, cómo veo las economías emergentes, las develop, etcétera, pero me parece que no es enriquecedor para ustedes que están, sí, me imagino que son seguidores de los mercados, seguidores del mundo financiero. Entonces, lo que me pareció oportuno es compartir estas notas que nosotros hacemos, cómo voy yo siguiendo los mercados y qué es lo que es importante para ustedes mirar y qué es lo que deberían poner en el calendario, diciendo esto es un evento que puede ser disruptivo para el mercado y voy a tener que tomar una decisión. Entonces, si me permiten, lo primero es, tomé nota de qué es lo que aprendimos nosotros de la historia dentro de la pandemia, ¿no? O sea, estamos en un mundo de pandemia, en el 2021 no creo que vaya a cambiar, entonces eso es un dato, es fáctico y es, ok, bueno, volvamos para atrás, ¿qué es lo que aprendimos sobre eso? Y lo que dice es, la historia es que de todas las pandemias que tuvo a lo largo del mundo, es del primer caso al último caso de infectados duró 2 años. Ese es el promedio. Si nosotros nos paramos en las últimas, diciendo las modernas, para decirlo más fácil, el tiempo se ha cortado. De hecho, la del 2009, que es la última que probablemente recuerden, el tiempo fue prácticamente un año, digamos, ¿no? Entonces, el primer fact histórico que nosotros podemos aprender es por promedio, dura 2 años, la última duró un año, y siempre hay dos que mencionan todos los epidemiólogos y que están estudiando si es una o la otra. ¿Y por qué es interesante? Porque la de 1918 fue mucho más intensa en términos de muertes y demás, y la de 1957, si bien también fue súper intensa, no tuvo tantos casos de muertes, digamos. Entonces, los expertos están en una u otra y lo importante es entender y puntualizar cuál sería la analogía en este caso. Los últimos papers, de hecho, si alguno quiere leer más sobre este tema, hay un historiador de Stanford que se llama Neil Ferguson, estudió mucho estos temas y él entiende que en este caso, la del 2020, vendría a ser como la del 1957, que sería una buena noticia para todos los que estamos en esta época, digamos. El segundo, el segundo tema que uno puede entender, y es histórico y es un dato, es que en toda la historia de las pandemias hubo dos olas de coronavirus. De hecho, en la de 1918 hubo tres olas. ¿Y cómo definen estas olas? A ver, las olas es que el virus va cambiando y se va comportando de diferentes maneras, entonces es diferente, es muy difícil traquearlo, por ende es muy difícil acoplarlo, digamos. Ahora, la gran pregunta y que todos nos estamos mirando y seguramente muchos de aquí también lo están mirando son los datos de Europa, pues son preocupantes, y muchos de los últimos 15 días hubo varios papers y se preguntan si realmente Europa está transitando una segunda ola de contagios o es algo meramente estadístico. Ahora, esto obviamente es una opinión mía y del equipo y me baso en datos fácticos. Obviamente hay gente mucho más experta en esto que yo, pero los datos que nosotros vamos mirando es que
hubo un aprendizaje muy, muy bueno en Europa, se traquea mucho mejor, se testea mucho mejor, y ellos, acuérdense que estuvieron en el verano hubo mucha inmigración entre países, con lo que pasó que el virus fue de un lado a otro, más o menos lo tenía absorbido en un lugar, pero las vacaciones hicieron que empiece a rodar de vuelta. Entonces se juntó mejores prácticas, mejor traqueo y además más circulación del virus. El resultado se entiende que hoy, cuando miras los números, es que hay muchísimas más eh, testeos, mucho más casos, pero afortunadamente el nivel de muertes sigue siendo bajo. Y eso es algo importante y que seguimos y es lo que traquean todos los días la gente, digamos. El Banco Central Europeo está mirando justamente ese número y es importante entender. El segundo punto importante a partir de estas pandemias fue el shock económico que, que hubo atrás de estos eventos outliers, digamos, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se estuvieron haciendo todos los economistas es si hay una recuperación en V o en una W, o canguro, como le llamaban algunos, digamos, ¿no? Entonces, si vos vas vos ponés los datos de este último año y es que tuviste el shock más grande después de 1930, de la Gran Depresión, y además le sumamos a que fue la más rápida. O sea, por los instrumentos, yo no sé si algunos pudieron escuchar a Walter en la primera Expo EFI, pero Walter hizo algunos gráficos en la cual mostraba de todas las crisis financieras que hubo a lo largo de la historia, esta, la de este año, fue la más rápida. Y la explicación atrás de todo ese gráfico era que, básicamente, hay nuevos instrumentos en el mercado, como ETF, derivados, puts, call, mucha liquidez del 2008 que veníamos rezagado, y eso hizo que exponencialmente cómo se tradean esos instrumentos, haga que todo sea mucho más rápido que la del 2008. Ahora, el estímulo fiscal y el monetario, para ponerlo en un marco histórico, es muchísimo más grande que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, había una guerra, había producción, había gente que tenía que hacer los tanques, los aviones, etcétera. Había mucho gasto y déficit fiscal, pero había producción atrás. En este caso hay muchísimo más estímulo en ambos lados, pero del otro lado no hay producción porque se frenó. El mundo, la fábrica del mundo se frenó. Entonces, eso es lo que tiene atípico y es para ponerlo conceptual. ¿Qué es lo que se hizo y lo que se estuvo haciendo a lo largo de este año? Básicamente, para ponerlo y resumirlo muy fácil, se hizo el playbook del 2009-2010. Ya que eso, la Fed y los bancos centrales a lo largo del mundo repitieron lo de la receta de la crisis del 2008. O sea, sacaron un quantitative easing, básicamente salen y exponen un montón de plata a los mercados y a través de esos plata de mercados bajan las tasas y tratan de estimular el consumo dentro de las economías. Para ponerlo en contexto, y de vuelta, Estados Unidos, bajo esa misma receta, tardó 6 años en poder volver a niveles de desempleo previos a esa crisis. Entonces, si nosotros vamos a estar en una crisis que fue más profunda, más rápida, y además agregamos la misma receta, deberíamos esperar más o menos el mismo resultado, digamos, ¿no? Entonces, hay un economista colega de Estados Unidos que me, me dijo esta quote que hizo: "You can lift up the lockdown, but people are rational". O sea, lo que me dice es que el primer elemento es que el lockdown son todos rendimientos decrecientes. A medida, nosotros los argentinos los vivimos porque tuvimos el lockdown más largo del mundo, pero a medida que iba pasando el tiempo ya era poco efectivo y la imagen de todos los candidatos políticos iba cayendo, digamos. ¿Qué pasa? Si vos subís el lockdown, independientemente de lo que vos lo subas, vos no podés forzar a la gente a consumir, digamos. Lleva tiempo y confianza poder volver a mover esa rueda, y es lo que estuvo pasando. Un punto importante
que a veces me lo preguntan y está bueno resaltar es, ¿qué pasa con la globalización? Es un punto que quedó muy expuesto frente a esta pandemia y los datos, eh, bien fáctico, es que a partir del 2006 y 2007 ya la globalización empezó a decrecer por un montón de motivos, si quieren después yo se los puedo compartir, y lo que hizo que después del 2008 haya mucho más gobiernos más populistas y más proteccionistas de sus economías, digamos. O sea, tuvimos a Trump, a Boris, hay un montón de casos a lo largo del mundo que llegaron a esto, digamos. Y el tercer punto, que es algo más histórico también y que a mí me gusta y lo trato de ver también, es cómo se comportan estas grandes naciones o los imperios a lo largo de cómo sufrieron estas pandemias, digamos. Y la historia dicta que las grandes naciones o los imperios tienden a ser más débiles frente a las economías o los países más chicos, digamos. De hecho, hay un paper, si alguno quiere profundizar esto, y hay una página que es del Deep Knowledge Group, que recrea muchos datos y va comparando entre grandes y pequeñas economías, y dice que las que mejores se comportaron en términos económicos y en términos de salud son los países más pequeños, digamos, como ellos lo ponen como Israel el primero, Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong y Taiwán. Básicamente, no es un tema de cultura, sino también es porque ellos tienen una mayor flexibilización y un mayor dominio dentro de la población al ser más chicos. Entonces, la subpregunta que nos hacen y los que lo vamos a tener que hacer a lo largo del 2021 es ¿qué va a pasar con Estados Unidos y China? Si nos preguntan, de vuelta, hay un montón de papers sobre esto, es China y Estados Unidos no son los grandes ganadores de esta pandemia, de hecho son los perdedores. Incluso mucha gente entendía que podría llegar a haber pasado que entre Beijing y Washington haya una cierta conciliación mientras dure la pandemia, pero incluso no pasó y fue todo lo contrario. Eh, por un lado, Xi había prometido en el 2020 llegar y duplicar desde el 2010 la economía, cosa que no va a poder lograrlo. Y ahora Trump, y de vuelta con esta nueva transición con Biden, vamos a tener una nueva relación y vamos a ver qué es lo que podemos ya entender de esta nueva relación con China, que es sumamente importante, no solo para los mercados de FX, sino para todos los mercados emergentes porque dominan el mundo, digamos. De vuelta, perdón que no lo expliqué al principio, pero la idea es repasar la parte internacional, qué es lo importante, cuáles son los 3 eventos que ustedes como inversores tienen que ver sí o sí y anotar dentro del calendario, y después pasar para el lado Argentina. Vi que el otro panel, excelentes panelistas, dieron algo de Argentina. Voy a tratar de ser un poco más creativo y no pisarme para que ustedes se lleven un poco más de temas o puedan tener y anotarse y preguntar en los próximos paneles o a mí mismo, digamos. Algo que ustedes tienen que anotar sí o sí es el tema de las vacunas. Las vacunas es elemental. Es, para explicarlo muy rápido, en toda la industria farmacéutica vos tenés 3 fases, la fase 1, fase 2, fase 3, y tienen que cumplir ciertos protocolos para poder ser aprobadas, ¿no? Dentro de un año de pandemia, eh, se trata de, para decirlo de una manera fácil, agilizar esos protocolos y que todo sea muy rápido. Dentro, para que tengan un marco, dentro de lo que es una nueva vacuna, la media está en los 10 años y si esto se logra, estaría entre los 12 y 18 meses, dependiendo quién la está fabricando, digamos. La rapidez fue impresionante y eso es fruto de la tecnología y los esfuerzos de diferentes equipos a lo largo del mundo. Pero bueno, el evento es esto, cuando miren las noticias tienen que leer fase 3, cuáles están en fase 3 y cuáles están entrando a emergencia para probar, digamos. Es sumamente importante, no solo para entender y obviamente para nuestra salud, pero para entender bien los mercados, cuándo realmente está aprobada la fase 3, cuándo pasa a ser aprobada y para distribuir, y cuándo va a estar aplicable, no solo para los mercados
developed economies, sino para los emergentes, digamos, ¿no? Entonces, en el margen derecho yo más o menos les puse cuáles se esperaba un poco, cuál es la estrategia de cada país. O sea, tengo la de Estados Unidos, que ya lo que comentaron es que van a dividirla como segmentarla en tres: los más afectados por el coronavirus, después las personas más grandes, después los más jóvenes y el resto cuando sobre las vacunas. UK, algo muy similar, la diferencia que ellos ya estipulan tener 10 millones de dosis en Pfizer, 100 millones de AstraZeneca y 5 millones en Moderna, en diferentes lapsos del tiempo, pero de vuelta, lo importante es que sigan las noticias, que sigan entendiendo cómo viene Pfizer, cómo viene AstraZeneca, cómo viene Moderna. Prácticamente son las de developed countries las que tienen. Y si hay un retraso en una de esas tres, obviamente va a golpear en los mercados globales, obviamente va a golpear el crecimiento en los developed countries y obviamente en emergentes, porque emergentes tiende a correlacionar con el crecimiento de los developed countries, digamos, ¿no? Entonces, el primer hito que ustedes tienen que saber es que estamos en pandemia, evidentemente. La pandemia en promedio duran 2 años. De vuelta, cómo vienen el lapso de las vacunas. Las vacunas, uno tiene que ver cómo viene la fase 3 y después dividir, obviamente, dónde están el timeline de Europa, UK, Emerging Markets y Estados Unidos. Y si hay unos retrasos, obviamente si hay retrasos va a ser malo, si hay avances, obviamente va a ser bueno porque se puede mejorar la expectativa de crecimiento en esos países. Eso primero muy atento y hay que seguirlo. En el margen derecho puse la de Rusia, que es la Argentina, la Sputnik 5. Dentro de la Sputnik 5 se habló mucho y la gente que quiere, perdón, si quiere saber más de este tema y quiere analizar, hay unas páginas que ustedes pueden seguir que se llaman COVID Tracker o entren a la página de Oxford. Es todo súper transparente, pueden llegar a bajar documentación. Yo lo que hice fue bajar documentación por documentación, leer cuáles fueron los problemas de la fase 2 o fase 3 y entender realmente la dimensión a la cual estaba cada propuesta de compañía. Y obviamente Moderna, Pfizer, Johnson Johnson y AstraZeneca son las que siguieron todos los protocolos como se les pedía y vienen cumpliendo con alta eficiencia. La de Rusia tiene la particularidad que juntó fase 2 y fase 3 y la aprobaron. O sea, se salteó una fase. Por eso, si ustedes leen que hay un Limited 6, bueno, Rusia está solamente limitado para ciertos países el uso de la vacuna, digamos. No está habilitado para ciertos países. El segundo tema, y es sumamente importante para aquellos que están mirando los mercados globales, y obviamente Argentina no está exceptuado de eso, es el 5 de enero. El 5 de enero es algo que ustedes tienen que marcar en su calendario y tienen que mirar muy atento. De hecho, si ustedes están metidos, tienen que empezar a bajar los polls de cómo vienen. Hay que entender algo muy importante. Estados Unidos ya ganó su presidente, ya los demócratas tienen el House Control, lo tienen, y ahora queda, porque ninguno de los dos candidatos logró el 50% que requiere la ley electoral en ese estado de Georgia, se vuelve a votar el 5 de enero los candidatos a senadores. ¿Qué es importante? Básicamente, cómo quedó comprometido o cómo quedó compuesto esa Cámara de Senadores en Estados Unidos, quedó 48 y 50. Si en el caso que los demócratas ganen en Georgia de vuelta este 5 de enero, quedarían de vuelta 50 y 50, Kamala Harris tendría el control del Senado y a los mercados no le va a gustar eso. A los mercados les gusta que el poder esté balanceado entre el presidente y el Congreso. Entonces sería una mala señal para el mercado y es
evidente que ustedes van a tener que tomar una decisión. O sea, no pueden, como inversores y como gente que está mirando los mercados, tienen que seguir este evento. Parece ajeno a nosotros, pero es muy correlacionado con lo que puede llegar a pasar, digamos. Ahora, para entender qué es lo que estuvo pasando, si ven en el gráfico derecho, es un gráfico de 1992 a 2020, ¿no? Como ustedes saben, y le mencioné en el primer slide, los gobiernos se volvieron más populistas y más proteccionistas, como también se segmentaron mucho la población. Si ustedes saben y estuvieron siguiendo las elecciones a lo largo de no solo de las de Estados Unidos, sino prácticamente las del mundo, fue muy difícil estimar. De hecho, a nosotros también nos pasó en Argentina que estimaron muy mal las PASO, porque el- el- la población se segmentó mucho y requiere diferentes necesidades, y hay herramientas hoy como las redes sociales que pueden definir eso, pero los polls no te lo captan. De vuelta, 1992 era prácticamente un estado republicano, de origen republicano. En 2020, esa fue más o menos cómo estuvo votando Georgia. Hubo un cambio radical en el comportamiento y en cómo los votantes se sientan representados frente a los candidatos republicanos o demócratas. Eh, perdón. Y lo que va sucediendo es que nada está bien, o sea, cuando vos vas bajando los polls y vas mirando los especialistas políticos de Estados Unidos, es que ninguno se juega a decir, ok, esto es un run que puede ganar los demócratas. Lo único que te pueden decir es que la evolución del Estado ha sido pro-demócrata a lo largo de estos años. Entonces lo que a nosotros nos dice es que puede haber una probabilidad cierta en la cual estos dos candidatos puedan llegar a ganar los asientos y quede casi prácticamente el poder del Congreso a favor de los demócratas, y a los mercados no le puede llegar a gustar por el desbalanceo de poderes que puede llegar a haber. Sobre todo sobre la figura de Kamala Harris, que el mercado es reacio a ver eso. El tercer evento, sin duda, este es un evento también muy importante y ustedes que tienen que seguir de cerca, es el del Banco Central Europeo. Christine Lagarde, obviamente nosotros como argentinos lo venimos siguiendo hace un rato, la ex manager director de IMF, ahora principal del Banco Central Europeo. Hace 15 días y la semana pasada también le hicieron varias entrevistas, sobre una en Bloomberg, en la cual ella había recomendado, en la cual, viendo que Europa entraba en este nuevo elevado de casos, en la que varios países y sobre todo países como Francia y Londres tenían que volver a un lockdown, la preocupación por el crecimiento, dijo, no se preocupen, que nosotros tenemos con qué abastecer al mercado y eso no va a ser una medida. El mercado lo tomó como positivo y se recordó a una vieja frase que hacía Mario Draghi, que dijo, whatever it takes. O sea, básicamente es todo lo que haya falta lo vamos a poner en el mercado y lo vamos a poner a disposición de todos los agentes financieros para que puedan salir y no haya ningún problema en ninguna cadena de valor. ¿Qué es lo importante? Tienen que seguir esta noticia sumamente importante. Hay un fan que es básicamente dicho para el coronavirus, que es de casi 900 billones, pero hay dos detractores, básicamente lo hizo creo que Polonia, si no mal recuerdo, y no me recuerdo cuál es el otro país, pero hay dos que se negaron y tienen que ser unánime, entonces están en las negociaciones y quieren estimar que salga este fondo para los primeros días de diciembre, a mediados de diciembre, están apuntando para eso. Es algo muy importante porque va a estimular mucho el mercado, va a estimular Europa, hay que ver el comportamiento del euro contra el dólar, sabiendo que a medida cuando tuvimos esta crisis de pandemia, no sé si algunos lo siguen, pero es también sumamente importante,
la Reserva Federal de los Estados Unidos cambió su approach para hacer la lectura de inflación. Ellos, a grandes rasgos, lo que hacían era tomar y decir, nosotros tenemos que tener este target de 2%. Si llegamos a este 2%, vamos a tomar decisiones sobre la tasa monetaria de referencia, no solo de Estados Unidos, sino recuerden que es una tasa de referencia mundial, la de la Fed. Entonces, lo que tomó es, vamos a tomar el promedio de ese 2%. Lo que quiere decir es que flexibilizaron, buscan tener un poco más de inflación, licuar un poco la deuda que tomaron, y frente a eso se entiende y se estima que el dólar debería estar más débil frente al euro. Pero de vuelta, hay que seguir los patrones, hay que seguir estas noticias muy de cerca, hay que entender bien cómo va a salir este fan de Europa para entender la reacción de los mercados y ver si la función de reacción de la Reserva Federal se mantiene frente a estas noticias de Europa. Ayer por la tarde, un cable de Bloomberg anunció que Joe Biden había el pick de él para el Tesoro, sería Janet Yellen, no sé si ustedes lo siguen, pero Janet Yellen fue la former de chairman de la Fed, es una tipa sumamente preparada, sumamente que tuvo buenos motivos para que el mercado lo quiera. Fue la primera a empezar a subir las tasas y fue más conservadora y tiene una mirada muy conservadora y muy de distribución de ingreso dentro de Argentina. Sé que el panel anterior habló de ese tema y es algo que preocupa mucho a nivel global. Básicamente se explica por la cantidad de QE que hubo mucha plata en el mundo y eso desbalanceó las distribuciones de ingreso. Entonces, esta es una persona que estudió, tiene su doctorado sobre esto, entonces me imagino que va sobre ese camino, digamos. Ahora, esta es la parte de internacional. Obviamente, si quieren tener preguntas, después lo podemos ver, no tengo ningún problema. Lo que voy a hacer ahora es Argentina. Obviamente estamos en la pandemia, estamos frente a estos problemas y estos eventos que tenemos que ver en el marco internacional, y es qué es lo que hizo Argentina y qué es lo que nosotros esperamos o tienen que seguir en estos meses, ¿no? Argentina, obviamente, como todos saben, se enfrentó a una reestructuración. Obviamente todas las reestructuraciones son complejas, no hay reestructuraciones fáciles en Argentina ni en el mundo, no hay una receta en la cual se siga. Nosotros leímos, los argentinos, obviamente somos campeones mundiales de los default y sabemos reestructurar, pero siempre es difícil y siempre íbamos leyendo en Infobae, en Ámbito, en Cronista, que iban saliendo, que esto es fácil. No es fácil reestructurar. Tenés muchos acreedores en Argentina, tenés acreedores muy sofisticados que entienden del mercado, entienden las necesidades, entonces se toma su tiempo. Y Argentina, como ven en este slide, lo que hizo fue correr las obligaciones que tiene para respirar un poco, acomodar un poco estructuralmente fiscal Argentina y volver a intentar crecer y poder tener una probabilidad de repago para esta gente, digamos. ¿Qué es lo que pasó? Apenas salieron los bonos, cayeron, seguramente más de uno de ustedes tenga los bonos y lo haya sufrido. Como ven en el margen derecho, es un gráfico que lo hacemos nosotros en el equipo y lo venimos siguiendo. Nosotros tenemos un paper, si alguno quiere saber más, es alguien que es muy, muy buena en todo lo que es reestructuración, es Carmen Reinhardt, que ya estudió mucho sobre Argentina y sobre emerging markets, cómo van reestructurando, y nunca había pasado en la cual haya una reestructuración y caiga más del 20% su paridad del bono. Sí pasa que haya flippers y, como ven, en los primeros 4 o 7 días sube un poco la paridad del bono, porque son todos aquellos que quisieron, como están en un hold, no pueden mover sus posiciones, cuando se reestructura quieren salir y eso hace que suba un poco el precio, pero después baja estrepitosamente. Básicamente la primera explicación que le damos en el equipo son dos. Una, la constancia y el camino fiscal no fue el correcto.
de vuelta entró en un camino que no era el adecuado, estaba bajo la presión de la pandemia, eso es muy difícil de gestionar, sobre todo fiscal, porque Argentina, si bien tenía equilibrio primario, tiene una debilidad fiscal, es sumamente, y además depende de muchas informalidades de trabajo, que es complejo. La segunda explicación a la cual le podemos atribuir a esto es que los bonos soberanos a la cual fueron ofrecidos este, esta nueva reestructuración no son atractivos en términos de cupón, digamos. O sea, tuvimos cientos de conversaciones con nuestros inversores afuera y ellos mismos me decían, o sea, ponemos, no sé, el ejemplo de 2038, como lo están viendo en el margen izquierdo, paga 13 basis, o sea, no te paga ni siquiera el impuesto, digamos. Entonces, frente a la debilidad fiscal que tenía y encima la estructura en la cual el ministro estructuró los bonos, no era atractivo. Entonces, salieron, dijeron, ok, volvamos cuando veamos una visibilidad y eso hizo que las paridades de los bonos caigan y estemos ahora en estos niveles. La segunda razón de lo que tuvo que hacer Argentina fue, obviamente, y algo sumamente complejo también, es reestructurar todas las deudas subsoberanas, las provinciales. Ahora, de vuelta, capítulo aparte, las deudas, primero, por un tema formal, se esperó que reestructure Nación para tener una guía de dónde tienen que estar, y después cada provincia tiene sus acreedores y dentro de las provincias da su propuesta y ver si mejora o no mejora, es una conversación y una negociación entre sus principales acreedores para poder cerrar el deal. Básicamente lo que le sucedió a las provincias es como hubo una devaluación en el 2019 y básicamente tenían sus obligaciones en dólares, muchos entre la pandemia que le bajó los ingresos tributarios y encima le subió la obligación en dólares, se sintieron asfixiados y necesitaban respirar un poco, tirar los plazos para adelante para poder eh, dar cumplimiento a esa obligación. Entonces tuvimos, de hecho, la semana pasada una serie de cierres de provincias, algo sumamente positivo para Argentina, sumamente positivo para también las provincias que van a poder ordenar sus números fiscales, tener un poco más de view, tener algo más de tranquilidad sobre eso, es algo sumamente a destacar y que es algo también que es muy complejo porque cada uno es un partido aparte, digamos. No necesariamente que uno lo cierres, el otro lo vas a cerrar, digamos. PBA es algo que queda pendiente dentro, perdón, si ven el margen derecho, PBA es prácticamente la mitad de la deuda provincial, el resto de las más grandes ya estuvieron cerradas, entonces queda PBA, PBA es una provincia aparte, es compleja, tiene sus obligaciones, yo creo que en los próximos meses vamos a tener noticias, espero que sea pronto, porque a medida que pase el tiempo es más complejo cerrarlo y tiene que reconocer más intereses sobre eso, pero espero que lo puedan hacer y va a ser una noticia positiva tanto para el gobierno de PBA, sino para toda la deuda y las transferencias de provincias a nivel nación. Así es como quedó todas las provincias. En el azul era el waterfall de las provincias como tenía, y el gris es como se fue pateando la deuda para adelante. Es el mismo, más o menos el mismo concepto que tuvo Nación. Algunas provincias fueron más friendly y reconocieron a los acreedores eh, esa historia crediticia que ellos tenían, entonces le dieron con una mejora, pero de vuelta es algo positivo, quedan algunas provincias a estar, hay que estar atentos como Tierra del Fuego, La Rioja, Salta, eh, Chaco, no recuerdo que tengo acá, pero después se los puedo pasar, pero es algo que tenemos que estar, pero básicamente la más importante que hay que tener es provincia de Buenos Aires, es muy importante, como vimos en la mitad de la deuda provincial en dólares,
y hay que tenerla en cuenta. ¿Qué es lo que estuvo pasando? Obviamente, seguramente haya acá algunos eh, CFOs y CEOs que tuvieron que hacer management sobre liability management sobre esto, sobre el escenario de que el Banco Central no tenía más alternativa, tuvo que poner algunas restricciones en el pago de deuda, entonces algunas compañías se tuvieron que eh, salir a hacer un liability management reestructural. Destaco, la verdad que muchas de las compañías que tuvimos nosotros a hablar y que tuvieron este proceso impecable, tuvieron muy buena predisposición, destacaron el market friendly para todos los acreedores y dentro de una situación muy compleja en la cual muchos tenían la posibilidad de pagarlo y no pudieron, destacaron la buena fe y- y trataron de ponerse del lado del acreedor. Así que esto es una norma que queda hasta marzo del 31 del 2021, del 1 al 7, como ven, son todas las que van a caer y van a tener que reestructurar. A los traders que estén en este grupo seguramente se den trades estratégicos eh, por cómo alguno salga, otro entre y siempre quedan algunos arbitrajes por hacer. Pero los corporativos es algo que nosotros seguimos muy de cerca, es algo que nos gusta, hay muy buen nivel de management, hay muy buen nivel en términos de números y estimaciones, información. Yo creo que es un área donde la gente que esté en este panel y quiera seguir profundizando, vale la pena tomarse el tiempo y entender cada balance y cada crédito hacia dónde va. Yo creo que hay bonos que por cómo están rindiendo y qué cupones pagan, vale la pena hacer el research y en el caso que alguno quiera profundizar, obviamente nuestro equipo está a disposición para ver cualquier crédito que quieran. Y de vuelta, esto llegamos hacia qué es lo que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, se topó con una infinidad de reestructuraciones que tenía que hacer, obviamente le tocó el coronavirus, veníamos casi en equilibrio primario, como ven en el gráfico, y de vuelta nos fuimos de banda. Básicamente está aplicado ese 7,5, nosotros habíamos estimado 7,5, hay colegas que le ponen 8, hay otros que le ponen 7, el rango está por ahí, hay que afinar un poco la inflación, hay algunas estimaciones de crecimiento de ingresos, pero el rango está prácticamente por ahí y se explica simplemente por todo el esfuerzo social que hizo el gobierno, que es algo a destacar, se encontró en un lugar realmente muy difícil, optó por hacer un esfuerzo fiscal, a sacar este IFE y el ATP, algunos lo habrán recibido, otros no, pero obviamente la contrapartida de eso es que tuviste un desequilibrio fiscal muy grande, en la cual ahora van a tener que empezar a poner eh, obras a la mano, porque el Fondo Monetario ya estuvo en Argentina y fue un punto a destacar, digamos. En el gráfico derecho, abajo, estuvo los últimos días el ministro diciendo que ya no va a haber IFE 4. Para que tengan una idea, el IFE aproximadamente son 90.000 millones de pesos. Es una bola muy grande y es una demanda muy grande en términos fiscales. Si no hay un IFE, pueden ver en el gráfico, que lo dejamos en transparente, que son 89.000 millones, sería una, una señal de buena fe para el Fondo Monetario queriendo entrar en un sendero más conservador en términos fiscales. ¿Qué es lo que le pasó a Alberto? Es, como estaba en reestructuración, tenía que fondearse de alguna manera estos IFE, estos ATP, estas tarifas que dejaron congeladas, de algún lado tiene que salir. O sea, como Macri fue y emitió afuera, Alberto dijo, se dio vuelta, le dijo, Miguel Pelle, por favor, emita que hay que pagar la deuda. Y de hecho, en el gráfico derecho lo ven, o sea, es casi un espejo. O sea, se ve los gastos y cuánta fue la emisión. Prácticamente
tuviste ese gasto, se emitió, tuviste ese gasto y se emitió. La deuda, la deuda monetizada, como lo van a escuchar en varios colegas, llegó a 8.1, como se ve en el gráfico de izquierda abajo, digamos. Es algo que es relativamente histórico, muy alto, muy preocupante, porque dice que hay muchos pesos. O sea, estructuralmente a Argentina le faltan dólares y a ese cóctel le pusiste muchos pesos en la plaza. Y eso se explica de por qué subió el MEP, el contado, el blue, por qué hace presión sobre el oficial y por qué sale a vender todos los días eh, el Banco Central, porque sobran pesos. De alguna manera lo tiene que esterilizar, digamos. Estas son Joaquín, otras. Sí, entramos en los últimos 5 minutos. dale, paso rápidamente algo que me parece que es crucial para que entiendan. Esto es los números del Congreso de Argentina. Básicamente lo que propuso el ministro es que va a bajar en el 2021 4,5 y básicamente se explica porque saca todo el gasto COVID, digamos, ATP, IFE, gastos sociales, etcétera. Algo que estuvieron reunidos y seguramente lo vamos a tener y es algo que ustedes tienen que seguir, es todo lo que es seguridad social. Digamos, es un peso muy grande para Argentina, es algo que se tiene que volver a analizar a lo largo de todo el mundo y todas las economías tuvieron que hacer un recálculo de todo el aging de la población y recalcularon, pero es algo que tienen que conversar, obviamente tanto el fondo como el gobierno es algo que va a querer hacerlo de manera más friendly, no va a querer matar a nadie, pero es una conversación que se tiene que dar en Argentina, tarde o temprano, digamos, porque se tiene que volver a recalcular todo eso. Nosotros en el equipo hicimos muchos cálculos, es algo que tienen que hacerlo. Algo que nos preocupa y algo que ustedes también tienen que seguir, y seguramente si son traders y les gustan los bonos, es algo que tienen que seguir porque la inflación, como dije, sobran los pesos, como vimos en esos gráficos, va a seguir aumentando, no veo a la baja un smooth de la inflación, prácticamente explicado por esto, eh, casi todos los elementos que componen el índice de inflación del INDEC están teniendo variaciones por encima de lo que mensualmente estamos teniendo y sobre todo que se estuvo hablando de que están volviendo a negociar los precios máximos, entonces es algo que eventualmente es muy bueno para las compañías porque hay muchas que están produciendo por debajo de su margen de variable, pero al reconocer ese mayor aumento de precios pone presión sobre esa canasta, al poner sobre esa canasta hay mayor aumento de inflación y ese aumento de inflación también te pone eh, en contexto de si estás barato o caro en términos de COMEX en relación al dólar, digamos. Pero este es el elemento a seguir en los próximos 3-4 meses hasta marzo, hasta donde empieza la cosecha. Creo que es crucial eh, seguirlo. Hay muchos elementos que dan el high frequency data, que te van diciendo semana a semana de cómo van los elementos de toda esta canasta. Es crucial para la Argentina poder contener estos 3-4 meses esta inflación para poder tener un sendero más tranquilo, digamos. Pero bueno, me faltó bastante, falta entrar en lo que venimos después, que van a ser los midterm selection, que es bastante clave para Argentina, que va a poner de vuelta en duda la composición del Senado y de que hoy lo tiene el control Cristina Fernández de Kirchner, eh, y va a ser crucial tanto para el oficial como la oposición, y si recuerdan, en el 2013 fue un elemento en el cual Argentina entró en un sendero positivo en los bonos y hubo muchos pequeños trades tácticos en la cual se hizo. Pero vuelta, abro el espacio a preguntas y con lo que pueda ayudarlos, con gusto. Joaquín, si querés dejar algún dato de contacto tuyo, mail o teléfono, o cómo se puedan comunicar con ustedes para que el público pueda tener también esa información.
Dale, perfecto. Cualquiera que le quede dudas o quiere saber más de lo que estuvimos hablando, se puede contactar a mi mail, que es jbaguez, como está escrito en, en el Zoom, @portfoliopersonal.com. Con gusto lo podemos atender con cualquier duda que tengan. Si tienen algo puntual, algo más global, eh, si quieren saber de mercados internacionales, si quieren saber algo más puntual de Latinoamérica, si quieren saber de Argentina, nosotros tenemos un equipo súper diversificado en la cual podemos dar provecho y podemos dar delivery cualquier pregunta. Para cerrar, si querés, ahí pude abrir de preguntas y respuestas, elegí una al azar. ¿Conviene ahorrar en CDRs y ONs en dólares? Y con eso cerramos. A ver, es una excelente pregunta. Hay que a ver, diferenciarlo. Una ON en dólares es un fixed income, es una obligación negociable, es un bono en el cual tiene una obligación y te paga un cupón. Puede ser en dólares, es fantástico. Por general tienen bonos, tienen láminas mínimas. Ese es el gran problema que tienen algunos bonos argentinos que tienen muy buena calidad, pero bueno, se puede hacer un estructurado en el cual uno puede entrar con menos láminas y puede acceder. El CDR es una muy buena alternativa, sobre todo en positivo, que puede comprar, eh, ejemplo, un Apple, un Amazon de estos mundos, a través de pesos, se lo replica acá y puede acceder a través de pesos sin tener el importe impositivo, que es si ustedes tuviesen la cuenta afuera, tendrán un recargo impositivo que no lo tiene el CDR y también estarías sensiblemente acorde al dólar, obviamente con la fluctuación de cada acción, digamos, ¿no? Previo a esta pandemia, los CDR no eran muy líquidos, ahora son muy líquidos, hay ciertos CDR que dentro de PPI que muchos clientes nuestros entran y salen sin tener ese problema de la liquidez. Así que me parece que las dos son súper viables, súper buenas alternativas, pero para diferentes momentos y para diferentes cosas. Yo mis ahorros personales no lo pondría en un CDR, sí lo pondría quizás en una ON en dólares, digamos. Bárbaro, Joaquín. Muchísimas gracias ya diste todos los datos y por tu participación. Seguimos.